yo vengo a hablar hoy de pues, la historia de la diversidad sexual y de género, porque me parece que es importante, lo he comentado antes, el hablar de la historia, igual no del colectivo, porque eso sí que es un concepto más reciente, ¿no? Pero sí el cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, cómo primero se forman todos estos tópicos transfobos, misóginos, homófobos, bifóbicos, y cómo se colectiviza, es decir, cómo al final nosotros nos entendemos como colectivo y por qué todas estas siglas que utilizamos hoy en día están juntas, ¿no? Y para eso pues también yo creo que es importante hablar de historia, también en el sentido de que uno de los mayores ataques que se lanzan contra el colectivo, particularmente contra la gente trans, es esto de la idea de que esto es un contagio social, una moda, ¿no? que ahora todos los jóvenes y que les están adoctrinando desde jóvenes, pero que esto es una moda. Claro, esto es un poco irónico cuando ves que estos mismos argumentos del contagio social se repiten hace 100, hace 200 y hace 500 años. Es decir, que si estamos contagiando a la sociedad, la estamos contagiando muy lentamente. Entonces, quiero también que pensemos en cómo hablamos del pasado, ¿no? Hay un hecho interesante, y voy a remontarme muy al principio, que es que, por ejemplo, cómo hablamos de la evolución humana. Es decir, el ser humano es un primate, todos conocemos la teoría de la evolución, espero, pero siempre se ha comparado al Homo sapiens con el chimpancé, el Pampaniscus, el Pantroglodites. El chimpancé cumple dentro de los parientes, dentro de los primates que tenemos como parientes, como primos lejanos, se adecúa muy bien a ciertas imágenes que tenemos sobre las sociedades humanas, es decir, son sociedades patriarcales, son grupos muy territoriales y por tanto tienen unas ciertas dinámicas sociales que se acomodan mucho a cuando Darwin y cuando todos sus sucesores empiezan a estudiar la evolución humana, ¿no? Mientras que otros primos que tenemos, que también son primates y que básicamente nos separamos, la rama de que daría a los homininos, a los Homo sapiens, y estas otras dos ramas nos separamos a la vez, es decir, tenemos la misma afinidad genética, son los bonobos. Los bonobos tienen un comportamientos sociales totalmente distintos. Son criaturas que, al igual que nosotros, no tienen un periodo de celo, es decir, que esto quiere decir que tienen sexo con fines no reproductivos y que tienen sexo como una actitud pues, de socialización, y tienen sexo entre hembras, entre machos, tienen sexo entre más de 2 bonobos, están todo el día follando los bonobos. Bueno, el caso es que se ha planteado en los últimos años, y también son sociedades que no son patriarcales, es decir, que hay mayor igualdad entre machos y hembras. ¿Qué pasa? Que se ha planteado en los últimos años que por qué nos hemos comparado tanto con los chimpancés y no tanto con los bonobos puede tener una relación de cómo queremos imaginar la historia de nuestra especie, nuestra evolución humana. Es decir, plantearnos como una especie que a lo largo de que por afanes y avatares meramente biológicos es patriarcal, es machista, es heterosexual, todo esto sirve muy bien a un cierto imaginario que es precisamente el imaginario social más implantado de la gente que empezó a estudiar, los primeros biólogos que empezaron a estudiar la evolución humana, y básicamente estos presupuestos biologicistas de cómo tiene que ser el ser humano de una forma normal y correcta, ¿no? Entonces, que si empezásemos a imaginarnos y a compararnos con los bonobos, pues eso desharía muchos de los preceptos que tenemos y las asunciones que tenemos sobre cómo es el ser humano. Pero si nos vamos a la prehistoria, es decir, si queremos buscar la norma sexual y la desviación sexual y de género en la prehistoria, antes de tener fuentes escritas, es un poco complicado, obviamente, porque no tenemos a gente escribiendo cómo se entienden. Es decir, es muy complicado estudiar lo que diríamos la disidencia sexual y de género en la prehistoria, pero tenemos algunas pistas. Tenemos, por ejemplo, pinturas rupestres donde aparecen individuos antropomorfos, es decir, personas, pero obviamente si habéis visto una pintura rupestre parecen moñigotes, entonces es muy difícil discernir qué están representando, pero sí tenemos representaciones humanas con genitalidades ambiguas, con
cuerpos que podríamos llamar intersex, y también tenemos representaciones de actos sexuales entre personas del mismo sexo. Es decir, tenemos todo el espectro de lo que podríamos llamar pues, hoy las siglas del colectivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto es una pintura rupestre de Grota de la Daura en Sicilia de hace unos 10.000 años, que representa, bueno, que se dice que en el centro está representando a un hombre siendo sacrificado, pero hay ciertas interpretaciones que dicen que a lo mejor es un acto sexual porque sí que tiene otro cuerpo justo debajo y podrían estar haciendo pues, actividades adultas. También tenemos figurillas de la civilización del Indo, que es una de las primeras civilizaciones que conocemos con un urbanismo, que tienen representación de cuerpos, podríamos decir, intersex. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas figuras se han interpretado como figuras divinas, es decir, como representaciones de dioses y no tanto como representaciones de personas reales. Pero aunque fuesen figurillas divinas representando un cuerpo intersex, esto no quiere decir que esa figura mitológica no se haya inspirado en la realidad que rodea a estas personas. Es decir, que, bueno, la realidad que conocemos en el ser humano, que es que los cuerpos intersex existen, ¿no? Otra cosa es que luego se les den ciertos significados sociales o incluso mitológicos y religiosos. También tenemos aquí bueno, iba a decir aquí en la península, pero no es aquí en la península, en el territorio de España, básicamente, tenemos uno de los primeros enterramientos que conocemos en Europa de personas del mismo sexo, enterradas juntas, que podría ser una representación de una unión sexual. Esto apareció en la Bastida, en Totana, en Murcia, que es de la cultura argárica, una cultura que ya hablamos de una cultura con Estado, con clases, y en el que encontramos algunos ejemplos de enterramientos de hombres en vasijas juntos. Este tipo de enterramiento no nos tiene que llevar necesariamente a pensar en uniones sexuales, pero es verdad que ese tipo de enterramiento solo se da entre hombres y mujeres normalmente, o entre mujeres con una criatura, es decir, y por ciertos estudios genéticos que se han podido hacer, se ha demostrado que los enterramientos normalmente son de gente que ha tenido relaciones sexuales e incluso descendencia juntos, y por tanto no sería mucho elucubrar que estos dos hombres que fueron enterrados juntos también eran una unión sexual. De hecho, tienen junto a esta vasija se creó un cenotafio, que es una tumba intencionalmente vacía, que era para un individuo infantil que no existía. Entonces se ha elucubrado que podría ser una forma de representar pues, la descendencia que no podía tener de forma biológica, digamos, esta célula matrimonial, por así decirlo, este matrimonio prehistórico. Entonces es importante ver cómo muchas veces, si no hemos encontrado representación en la prehistoria, es también porque no la hemos estado buscando, porque no la hemos estado mirando con una mirada séptica. En este caso, el caso de la Bastida en Totana, esto lo ha llevado un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona que por activa y por pasiva ha intentado plantear todas las opciones posibles y hacer todos los análisis posibles para ver si esto de verdad era una unión sexual o si era simplemente familiares. O sea, se ha demostrado que no tenían vínculo genético, se ha demostrado que estos enterramientos tienen otros precedentes en uniones sexuales y por tanto que no sería descabellado plantear que esto fuese una unión de dos hombres enterrados juntos para toda la eternidad. ¿Qué pasa? Pues podemos ir, por supuesto, a la antropología. La antropología nos da ejemplos de sociedades de todo el mundo, sociedades tanto modernas como preindustriales, que tienen muchas formas de entender la sexualidad, el género. Uno de los casos más conocidos son las Hijras de la India, que son normalmente, bueno, se entienden como un tercer género, y serían personas nacidas con una genitalidad masculina que transicionan socialmente hacia lo femenino. También tenemos los mushes en México, que también son un tercer género, y en general tenemos, sobre todo cuando pensamos en el continente americano, las sociedades precolombinas, hay muchos ejemplos de diversidad sexual y de género. ¿Qué pasa? Que no podemos coger a estos grupos y transportarlos al pasado. Es decir, primero porque estaríamos asumiendo que estas personas están más en contacto con
la prehistoria y estaríamos pensando en ellas como más atrasadas, ¿no? Entre comillas. Y segundo, pues porque precisamente lo que nos muestra cuando nos fijamos en la diversidad del ser humano, de las culturas humanas, es que no hay dos organizaciones iguales, es decir, que hay diversidad, hay hueco para la diversidad y espacio para terceros géneros, cuartos géneros, uniones sexuales o celibato, o digamos distintas configuraciones de la sexualidad, el deseo, el género y el cuerpo, pero que no podemos simplemente hacer una equivalencia, es decir, la diversidad ha existido siempre, como diría Paquita Salas, maricones ha habido toda la historia de la humanidad, pero cómo se entienden y cómo se organizan y qué se considera lo normal y qué no, es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a la historia, ¿no? La historia ya nos permite un poco leer precisamente cómo se entiende la gente o cómo entienden a los otros, ¿no? A los que no encajan con la norma, lo cual está muy bien, pero para bien o para mal, pues también nos da a veces simplemente ciertas perspectivas. Muchas veces las perspectivas que tenemos a lo largo de la historia no es tanto de la gente hablando de sí misma o escribiendo su diario, digamos, sino de gente insultándola. Entonces, pues eso obviamente tenemos que leerlo con ciertas precauciones. Por ejemplo, si hablamos, uno de los ejemplos más claros de la diversidad sexual en el pasado y de las sociedades que entenderíamos como más abiertas a lo mejor, es esta idea de que en la antigua Grecia y en la antigua Roma había homosexualidad o la homosexualidad estaba aceptada, ¿no? Que eran mucho más abiertos, más tolerantes. Esto, aunque parte de una buena intención, aparte de activistas y sobre todo académicos en los 70 que querían verse representados en la historia de pues al final Grecia y Roma tienen muy buena reputación dentro de nuestro canon histórico, pues decir que Alejandro Magno se acostaba con hombres, pues de repente eso como que da una cierta legitimidad, pero no tenemos que hacer falsas equivalencias. La sexualidad aceptada y aceptable en Grecia y en Roma no era como la entenderíamos hoy, es decir, no estaba basada en la identidad, en la sexualidad como algo que te define, como un aspecto de tu ser, sino en una cosa que tú hacías, es decir, en actos concretos. Y este acto concreto estaba basado sobre todo en qué posición ocupabas, es decir, si tú eras un hombre, daba igual y un ciudadano y una persona respetable, daba igual que te acostases con hombres o con mujeres, es decir, el cuerpo con el que te estabas acostando no importaba tanto, lo importante era quién metía qué en qué, es decir, la posición sexual, concretamente. Entonces, si tú te acostabas con un esclavo, más te valía que daba igual que fuese esclavo o esclava, siempre que fueses tú el que penetraba. Mientras que si era al revés, eso era lo que daba pues una mala reputación, una infamia, que podía llevar incluso a la pérdida de derechos. En este caso, pues el ejemplo más claro y que siempre me gusta repetir es que el cunilingus en la antigua Roma se entendía como una práctica propia de maricones, es decir, de quinaedus, que era la palabra que se usaba en aquel entonces. Porque una cosa que está clara es que aunque no se llamaban homosexual, aunque el concepto de homosexualidad no existía, o de bisexualidad, o de lesbianismo, no existía en la antigua Roma, lo que sí que existían eran los insultos. Es decir, no vamos a encontrar una genealogía antiquísima para hablar de estas categorías, pero sí para hablar de los insultos, ¿no? En este sentido, pues eso, el que encontramos a lo largo de toda la historia es el que hoy traduciríamos como maricón, es decir, lo encontramos incluso en la Biblia, lo encontramos en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pero no se refería necesariamente a un hombre que se acuesta con un hombre, sino a un hombre que se acuesta con un hombre en ciertas formas o un hombre que se acuesta con una mujer en ciertas formas. Ahora hablaré un poco más adelante de que a veces incluso lo que llamamos el sexo heterosexual era entendido como de maricones. En este caso, no sé cómo de mal puedo hablar, pero básicamente el cunilingus era entendido como una práctica propia de. También tenemos que el no adecuarse a esa sexualidad, es decir, el ser un hombre que se subyugaba al placer femenino, por ejemplo, haciendo un cunilingus, o que se acostaba en una posición de pasivo, eso era utilizado sobre todo para atacar a gente. Entonces tenemos que a Julio César le acusaron de ser
de acostarse con el rey de Bitinia, no por acostarse con el rey de Bitinia, sino por ser pasivo, es decir, por ser un ciudadano romano que se había subyugado, entre comillas, a un extranjero. Lo mismo contra Timarco, pues tenemos unos discursos en el que acusan a Timarco, no tanto de o sea, el que está acusando a Timarco de acostarse con hombres es uno que se está acostando con hombres, pero él la acusa de hacerlo de formas no correctas, es decir, lo que ya he dicho, la posición, o de estar en vez de elegir a un amante y estar con él estar acostándose con media Atenas, básicamente. Entonces, no es solo la homofobia, la bifobia, estas categorías que tenemos hoy en día, sino otros aspectos como puede ser el libertinaje, la promiscuidad y sobre todo, y esto es muy importante, la misoginia. Eso es la base de la homofobia, al final es la misoginia, es el entender que un hombre está siendo menos de lo que le corresponde, está siendo menos que la posición social que le debería preocupar y se está convirtiendo en una mujer, se está feminizando al adoptar la posición que de normal se asume que debería adoptar la mujer. En este caso, pues eso, de la parte activa en el sexo a la parte pasiva. Entonces, esto es, cuando le llaman a Timarco, cuando le llaman a César un quinaedus, un quinaidos, estos términos que significan maricón en distintos ámbitos, lo que le están llamando es un hombre que no es un hombre, es decir, una mujer. Entonces, en este sentido, así es como se va articulando tanto la homofobia como la transfobia. Esto es la generalidad que podemos encontrar a lo largo de la historia, al menos en Occidente. Aquí, por ejemplo, también otros términos de insulto pues tenían mucho que ver con, obviamente, rasgos corporales, ¿no? Uno que se utiliza es el del euruproctos, que es de ano ancho, pues también lo mismo, ¿no? Son insultos que podemos encontrar hoy en día, pero que los encontramos hace 2000 años. Y lo mismo cuando pensamos en la sexualidad femenina. La sexualidad femenina tiene un añadido que es que no se entendía como tal, es decir, el sexo entre mujeres, al no haber en el concepto antiguo una penetración, pues no se entendía como sexo como tal. Entonces encontramos que, por ejemplo, Marcial, que es un poeta hispano-romano, habla de que hay mujeres que están pasando mucho tiempo entre ellas, pero él no entiende qué está pasando entre ellas, hasta que descubre que una de ellas debía tener un clítoris tan desarrollado que le permitía penetrar a la otra. ¿Qué pasa? ¿Estamos hablando de un cuerpo intersex? Puede ser, pero lo más seguro también es que simplemente en la mentalidad masculina, que son las fuentes que más nos han llegado, ¿no? Son los hombres los que más escribían al fin y al cabo, eso pues obviamente viene desde un desconocimiento total, ¿no? También que, por ejemplo, Marcial tiene otro poema en el que habla de Filenis, que es una mujer que se está comportando como un hombre, que se viste como un hombre, que va al gimnasio y vomita y hace todas las cosas que hacen los hombres, los machos en la antigua Roma, y esto a Marcial le parece genial, pero luego descubre que Filenis también se dedica a acostarse con mujeres y, de nuevo, practicar cunilingus. Y le maldice por pensar que es masculino y esto lo dice tal cual en el poema, así que supongo que lo puedo citar, el comerse un coño. Entonces, claro, todas estas, tenemos que entender que la sexualidad antigua, de lo que emana, esta idea de la norma y la desviación, emana desde unos roles sociales muy marcados, muy patriarcales. Es decir, que no podemos hablar de homosexualidad en Roma o en la antigua Grecia, no solo porque no lo entendieran como una forma de ser, sino también porque la forma de denigrar al desviado seguía teniendo muchos aspectos no es perfectamente separable, digamos, de nuestros entendimientos de la sexualidad aceptable e inaceptable a día de hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, que esta invisibilización de la sexualidad femenina sigue hasta el día de hoy, ¿no? Estos son una tumba, una lápida funeraria que se encuentra hoy en el British Museum entre dos libertas, es decir, dos antiguas esclavas de una tal Fontella,
Entonces, Fontella Helena y Fontella Eleusis, porque adoptan el nombre de su antigua dueña. Y son liberadas y se entierran y tienen una lápida conjunta en la que esta posición en la que están representadas es la posición típica de cómo se representan los matrimonios en las lápidas romanas, es decir, agarrándose la manita, ¿Qué pasa? Que luego los arqueólogos ven esto, ven cómo los códigos se equipararían con un matrimonio y dicen, pues parecen muy buenas amigas, o sea, es que no lo dicen de otra forma. Entonces, también aquí tenemos un poema que se ha conservado en Pompeya, que es de una mujer, o sea, está escrita en una voz femenina y le está escribiendo a una mujer sobre su amor, sobre que sería mucho más feliz con ella, etc. ¿Qué pasa? Que pese a que ser en una voz femenina y hacia una mujer, es decir, que no podría estar más claro, también ha habido pues, interpretaciones históricas, o sea, de historiadores y de arqueólogos, ya no te digo hace 2000 años, sino ahora, que dicen que serían amigas, que sería una relación de amistad muy intensa. Entonces, esta invisibilización de las sexualidades disidentes, pues también tenemos que estar atentos a no cometerla a día de hoy. Luego, otro aspecto del que hablar, que es muy importante a lo largo de toda la historia, es la idea de que, aunque ahora pensamos en dos sexos, es decir, ahora como categorizamos el cuerpo en el deporte y en muchos aspectos es dos sexos, ¿no? Hombre, mujer, y los definimos por los genitales, pero también a veces por los niveles de hormonas, etc. A lo largo de toda la historia, o de la historia de Occidente por lo menos, esto no ha sido así, es decir, el modelo del sexo que más peso ha tenido a lo largo de la historia está basado en las concepciones de Galeno y de Aristóteles. Galeno era un médico griego del siglo I y él pensaba, o muchos griegos pensaban, que solo había un sexo, que era el hombre, y lo que había básicamente antes de eso eran grados de desarrollo. Entonces la mujer sería un hombre a medio cocer o sin suficiente calor vital. Esto tiene que ver con las teorías de los humores y bueno, de qué es lo que insufla la vida, etc. Pero ¿qué pasa? Que obviamente esta concepción lo que da pie es a mucho machismo, es a decir que las mujeres no es que no puedan, es que no, o sea, no tienen capacidades porque no son tan perfectas, no están tan desarrolladas como un hombre. ¿Qué pasa? Que por otro lado, esta concepción de un sexo único también hacía posible que encajasen las intersexualidades y también las vidas trans. ¿Por qué? Porque por un lado las intersexualidades, lo que se llamaba en aquel momento el hermafroditismo, obviamente tampoco es equiparable a día de hoy con las intersexualidades, porque la intersexualidad, solo aquella que era perceptible a ojos vistas, sobre todo con una genitalidad ambigua, era categorizada como tal. Pero bueno, este hermafroditismo se consideraba como algo posible, porque una mujer podía nacer, o sea, alguien podía nacer como mujer y a lo largo de su vida recibir calor vital y de un golpe de calor transformarse en hombre. Esto es o quedarse a medias, eso es como se entendía también, ¿no? Entonces tenemos documentos que nos hablan de, pues por ejemplo, en el siglo XVI, Magdalena Muñoz, que es una monja que se mete en un convento en Úbeda, bueno, la mete su padre. Era como más fuerte que las otras monjas le inspeccionaban cuando dormía, era todo bastante violento, pero todas las monjas certificaban que lo que tenía ahí debajo era pues una vulva. Y llegado un momento, cuando tiene 32 años, después de una jornada de trabajo, le da unas fiebres y cuando despierta de esas fiebres a la semana le ha salido barba y tiene un pene. ¿Qué pasa? Que le vuelven a examinar, ven que tiene ahora un falo, por tanto no puede estar en un convento y su padre le recoge y ahora pues su padre está contento porque tiene un heredero. Todas estas historias muchas veces son muy difíciles de categorizar a día presente porque ellos no describen, obviamente, cosas como niveles de hormonas, no describen tampoco la genitalidad de una forma como súper exacta. Entonces nosotros lo leemos a día de hoy, podemos intuir algún tipo de intersexualidad, pero muchas veces pues es difícil, ¿no? Porque para ellos es un milagro divino y lo describen como tal.
Obviamente también tenemos que las disidencias siempre se han utilizado para atacar a la gente. Entonces, por ejemplo, también tenemos unos casos muy claros como el de Heliogábalo o Nerón, que son dos emperadores que sufrieron unas campañas de desprestigio. A Nerón, por ejemplo, le acusaron de quemar Roma, le acusaron de que se casó con un esclavo suyo al que mandó castrar para luego casarse con él, mientras que Heliogábalo es un emperador que en las fuentes que son contemporáneas a él, pues le describen como afeminado, que no se adecua mucho a la forma de ser un hombre en Roma, y también luego, llegado a un punto, dicen que se vestía de mujer, que se acostaba, iba a los burdeles y se acostaba con hombres como si fuese una prostituta, y que también ofreció una recompensa al médico del imperio que fuese capaz de convertirle anatómicamente en una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Heliogábalo ha sido leído desde el presente como un emperador trans, una emperatriz, digamos, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que Heliogábalo era trans? Es complicado, porque no podemos, por supuesto, aplicarle una etiqueta moderna. Tampoco sabemos hasta qué punto las fuentes exageraban ciertos relatos. Lo que sí que sabemos es que era una persona que no se conformaba al género que se le había asignado, de una forma u otra, y que esto fue la fuente de muchos de sus desgracias, de cómo moriría asesinado, etc. Entonces, a mí me gusta que existe un abanico amplio y que se pueda interpretar a Heliogábalo, y, por ejemplo, en un museo en Gran Bretaña recientemente cambiaron la etiqueta para referirse a Heliogábalo en femenino y hablar de la emperatriz Heliogábalo, y me parece que eso es importante, el dejar abierta ese abanico de posibilidades a la hora de interpretar a un personaje concreto, pero sin aplicarle una etiqueta u otra, ¿no? Simplemente el utilizar a estos personajes como una inspiración un poco para ver las posibilidades de cómo se ordenan el cuerpo, el sexo y el género. Entonces eso, yo creo que es difícil trasladar etiquetas. Lo mismo pasa con Adriano y Antino. Adriano y Antino se han convertido un poco en iconos a día de hoy del colectivo, sobre todo de la G, de los gays, porque pues sabemos que tenían relaciones, pero de nuevo es un poco complicado el decir Adriano era gay o homosexual. Adriano se acostaba con hombres y con mujeres porque él era un romano, es decir, él se enamoró de Antino, pero para él enamorarse de Antino y acostarse con Antino no era algo malo. De hecho, la única crítica que hubo a Adriano con su historia con Antino no fue que se acostase con él, sino que cuando Antino murió, en misteriosas circunstancias, no está muy claro, porque era un chico joven, de repente apareció muerto en el río, o sea, no se sabe cómo murió, pero lo que se lamentan las fuentes o lo que acusan a Adriano es de que estaba llorando a Antino como una mujer. Es decir, de nuevo, la misoginia de estás demostrando demasiada emocionalidad, no serás tú un maricón. Básicamente es lo que encontramos a lo largo de toda la historia. Entonces, claro, ¿podemos utilizar esta historia como una historia LGTB? Pues sí, pero con pinzas, porque de nuevo estamos hablando de que Adriano era el emperador, Antino era un muchachito, obviamente había una diferencia de edad, pero también había una diferencia de poder muy clara. En este sentido, esto es algo que vemos pues, con muchos emperadores romanos, ¿no? Claudio se acostaba con una muchacha que tenía 12 años, es decir, tenemos estas dinámicas de poder que se reproducen independientemente del sexo de cualquiera de las personas involucradas, porque simplemente era un tipo de violencia pues, patriarcal en una sociedad súper patriarcal. Luego también está la cosa de que, pues eso, buscando referentes, a veces pues metemos el zancarrón, ¿no? Esto, San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, es, por un lado, una persona que es responsable del concepto de la sodomía, es uno de los que más condena el sexo entre hombres, es el que codifica dentro de la Iglesia Católica que el sexo entre hombres es un pecado divino y que fue lo que llevó a que Dios destruyese Sodoma. Pero, por otro lado,
Por otro lado, es una persona que sabemos que antes de convertirse al catolicismo, él era pagano y se había acostado con hombres. Entonces, claro, hay gente que dice, escribe de repente un santo católico bisexual. Y dices, a ver, un poquito nos estamos columpiando, sobre todo por la cosa de que por mucho que se acostase con hombres, él no se entendía como bisexual, y segundo, se arrepintió de ese sexo con hombres, es decir, él lo consideraba como algo por lo que tenía que pedir perdón a Dios. Y en este sentido también también tenemos que partir de la base, él fue el responsable de que la destrucción de Sodoma se entendiese como un crimen, bueno, como lo que hoy llamamos sodomía, que es el sexo anal, ¿no? Supongo que igual sabéis la historia de Sodoma. Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, 2 ciudades, por sus afrentas a Dios, pero la gota que colmó el vaso de la paciencia divina fue que unos ángeles fueron a visitar a Lot, que era el único ciudadano de Sodoma que tenía que era más comedido, que no era tan pecaminoso, y los vecinos llaman a la puerta y dicen, oye, queremos conocer carnalmente, queremos violar a estos ángeles. ¿Qué pasa? Que esto se puede interpretar como un pecado, pues porque has roto las leyes de hospitalidad, porque quieres violar a alguien, independientemente del sexo, ¿no? Porque al final el sexo de los ángeles, ¿cuál es? Pues ya me contarás. Pero es San Agustín el que dice, no, el pecado es el sexo, no una violación, porque de hecho Lot dice, no violéis a estos ángeles, violad a mi hija. El pecado es que era un sexo que no iba a tener fruto. ¿Por qué? Porque esto es cuando llegamos al mundo cristiano, que el mundo cristiano, al contrario que el romano, tiene esta idea de que ahora ya no es una cosa de la posición que ocupas, ahora ambos tienen culpa, es decir, tienes más culpa si eres el pasivo porque estás más feminizado. Esto es una cosa que se mantiene desde la antigüedad, pero para el mundo cristiano es un pecado, y seguimos hablando de una condena moral, tanto el que lo hace como el que lo recibe, en este caso. Entonces, en este sentido, nace el concepto de la sodomía. ¿Qué pasa? Que la sodomía hoy la entendemos como el sexo anal, al menos es una de las acepciones que sigue teniendo registrada en la RAE, pero la sodomía era muchos tipos de sexo, es decir, era todo sexo que no estuviese encaminado a la reproducción. De hecho, Pedro Damián, que es otro padre de la Iglesia, un fraile del siglo XII, XIII, perdón, él escribe el Liber Gomorrheanus, que es un libro denunciando que en la Iglesia había mucha sodomía, y para él hay 4 tipos de sodomía, que es 4 tipos de sodomía de menos grave a más grave. La menos grave es la masturbación, luego lo que llamaríamos las pajas entre colegas, luego el sexo intercrural, que si no lo sabéis es el sexo entre los muslos, y el cuarto ya sería el sexo, la penetración anal, vaya. Y todos estos son grados de sodomía, pero que tampoco están necesariamente ligados a un hombre con un hombre. Es decir, por ejemplo, veremos casos de sodomía, que luego se llamará sodomía imperfecta, entre un hombre y una mujer. Es simplemente el tener sexo sabiendo que no va a tener fruto, es decir, que no va encaminada a la reproducción. ¿Por qué? Porque durante toda esta época también, en el antiguo régimen, también se pensaba, muchos médicos pensaban que el semen, por ejemplo, era una cantidad limitada. Es decir, que si tú te gastabas el semen, de repente pues ya no ibas a poder tener hijos, y tampoco se sabía lo que eran los óvulos, es decir, que la capacidad creadora estaba en el hombre, que pues el típico de papá plantó una semillita en mamá, ¿no? Se entendía que el semen era lo que creaba vida y la mujer simplemente era como el horno en el que se hacía el bebé, el que se cocía, digamos, el infante. Entonces, cualquier mal gasto de esa sustancia divina y sustancia creadora, que era el semen, de nuevo aquí pensando en el hombre como superior, pues era un castigo, era una afrenta al mismo Dios. Entonces eso, aquí tenemos la creación también de ese régimen moral de pues, los padres de la Iglesia, San Agustín, Pedro Damián, se va poco a poco codificando en leyes. Y aquí, por ejemplo, las leyes también tienen mucho que ver, están muy relacionadas con repoblar. Por ejemplo, en España particularmente, a medida que las tropas cristianas avanzan hacia el sur, van repoblando ciertas zonas de Castilla y de Aragón, y empiezan a aparecer leyes contra la sodomía precisamente en estos sitios de frontera
donde pues había que incentivar que la gente se casase, tuviese hijos y defendiese la tierra por si acaso volvían pues, los avances de las tropas musulmanas hacia el norte, ¿no? Entonces, aquí es cuando vemos que toda esta condena moral se va convirtiendo en una condena también legal. De hecho, los mayores reyes de la historia de España son también los que tienen más renombre son también los que más legislaron en contra de la sodomía. Por ejemplo, tenemos a Alfonso X el Sabio, que es el primero que lo integra en las 7 partidas, Jaume I el Conquistador, que también conquista el Reino de Valencia y es el que primero integra dentro de las leyes de Valencia, esto está prohibido a nivel de todo el reino, no es una cosa local. Luego los reyes católicos con la pragmática de Medina del Campo y Felipe II que lo reinstaurará, ¿no? Esta idea de que pues eso, el perseguir la sodomía también está ligado con un fortalecimiento del Estado, del control de los individuos y lo que quieren hacer, y sobre todo una idea encaminada a vamos a regularizar la reproducción para que dé unos cauces muy concretos de crear más vasallos, más ciudadanos, etc. Aquí es cuando empiezan las cosas a ponerse divertidas de distintas categorías de sodomía, es decir, tenemos la sodomía perfecta, que es el sexo entre hombres, y los distintos grados de sodomía imperfecta, que puede ser el equivocar... a ver, ya he hablado de que se entendía que lo que creaba la vida era el semen y la mujer o el útero era un vaso en el que se hacía la criatura, ¿no? Entonces tú podías equivocar el vaso y la sustancia o equivocar las dos o una o la otra, ¿no? Entonces si equivocabas las dos era sodomía perfecta, era sexo entre hombres por vía anal. Y luego entre mujeres y entre hombre y mujer, pero por detrás, digamos, también eran distintos grados de sodomía imperfecta, según si equivocabas la sustancia, es decir, te estabas acostando con alguien que no era una mujer, pero te equivocabas de... O sea, perdón, es que esto es un poco lío. Entonces, si te equivocabas de vaso y de sustancia, era sexo entre hombres por vía anal. Si te equivocabas de sustancia, pero no de vaso, era que tú te estabas acostando con... si te equivocabas de... Joder, es que esta es complicada, ¿eh? Si te equivocabas de vaso, pero no de sustancia, es decir, te estabas acostando con una mujer, pero por detrás, es decir, que eso no iba a tener... no iba a dar fruto. Y si te equivocabas de sustancia, pero no de vaso, era un sexo... Si te equivocabas de sustancia... Joder, aquí ya es que esto es muy pronto por la mañana para esto. El sodomía imperfecta podía ser podía ser el sexo entre hombres, pero sin tener sexo anal, ¿no? Y entre dos mujeres, si se equivocaban de... Si dos mujeres se acostaban juntas, eso, no estaban equivocando la sustancia, es decir, se estaban acostando con una mujer, pero no se estaban equivocando de vaso, se estaban acostando con una mujer, pero se estaban equivocando de sustancia, no había semen en ese acto. ¿Qué pasa? Que de nuevo aquí tenemos que la sexualidad femenina pasa a un segundo plano, porque, por ejemplo, Gregorio López, que glosa las 7 partidas de Alfonso X, en 1555, esta es la única ley que tenemos para castigar específicamente el sexo entre mujeres, ¿no? Alfonso X en sus 7 partidas dice el sexo entre hombres está fatal, el sexo sodomítico, y Gregorio López pone un asterisco y dice idem in mulieribus, es decir, también las mujeres, ya está. Y de hecho en muchos casos en la sodomía imperfecta entre mujeres lo que había que hacer era buscar un arma del delito, es decir, un dildo, porque si no había penetración no se entendía como un pecado. Entonces muchas mujeres precisamente se escapaban de esta persecución legal porque precisamente gracias a esa invisibilización. Espera un momento. También tenemos a moralistas que entienden, como Bartolomé Medina, que entienden que sodomía también puede ser el sexo entre un hombre y una mujer si la mujer se pone por encima. Es decir, que aquí es... ¿Por qué? Porque se entiende que el sexo tiene que ser de una forma muy concreta, porque también hay como muchas supersticiones en torno a cómo tener sexo para que haya un hijo. Según la posición que se ocupe, según el día del mes, etcétera, según cómo esté la luna, de repente pues eso te va a dar un hijo o una hija o no te va a dar nada. Entonces, tener sexo
en posiciones que se consideraba que no iban a tener hijos, aunque fuese entre un hombre y una mujer, e incluso el sexo después de que la mujer pasase la menopausia se podían entender como un crimen y un castigo de sodomía, porque, de nuevo, no estaban encaminadas a lo que se llamaba la economía de la creación, que es esta idea de que el sexo no es para el disfrute, sino simplemente para tener más hijos y más vasallos. También hay que entender que el sexo y la disidencia sexual y de género se ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia para marcar al otro, es decir, para decir que los que están al otro lado de la frontera merecen ser atacados, merecen ser perseguidos, o que hay que hacer una guerra santa contra ellos. Y obviamente aquí hablamos si hablamos por ejemplo de la historia medieval de la península ibérica, pues el ejemplo más claro es el de lo que llamamos la Reconquista, ¿no? Entonces, durante la Edad Media se hablaba mucho de que los judíos y los musulmanes eran más proclives a la sodomía, que es un poco lo opuesto que hay a día de hoy en Europa, ¿no? Que se habla de, precisamente, de los musulmanes como alguien que viene a atacar a una minoría protegida, como sería el colectivo LGTB. Entonces es muy interesante ver qué posición ocupa el sexo, la disidencia sexual y de género, en torno a marcar las fronteras también de lo aceptable y lo no aceptable, y las fronteras entre lo civilizado y lo barbárico, entre comillas, ¿no? De hecho, eso, a lo largo de la Edad Media se hablaba de reyes que se habían acercado demasiado a, por ejemplo, los musulmanes del Reino de Granada. Por ejemplo, Enrique IV, que es Enrique IV de Castilla, fue acusado de sodomía por motivos políticos, porque tenían que decir que sus hijos no eran legítimos, por un tema de guerras civiles entre bandos de nobles, y para decir que sus hijos no eran legítimos dicen que era sodomita, y para decir que eran sodomita lo justifican diciendo que se había aficionado demasiado a las costumbres de los musulmanes. Entonces, a lo largo de toda la Edad Media vemos eso, vemos que se habla de cruzados que se fueron a hacer la guerra santa en Tierra Santa, ¿no? Y que volvieron con gustos propios de los otros, del otro musulmán en este caso, o el otro judío. En este sentido también juega mucho un papel la poesía homoerótica que conocemos en el periodo andalusí, sobre todo hasta el siglo X-XI, ¿no? En la época del Califato de Córdoba, las primeras taifas, que hablamos de poetas andalusíes que declaraban amor, un amor casto, un amor puro, hacia otros hombres, y también mujeres hacia otras mujeres, aunque esos tenemos menos ejemplos. Y luego cuando termina, o sea, después de 1492, ese otro sexual pasan a ser, por ejemplo, los italianos. Es decir, se hablaba del vicio florentino para hablar de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces siempre ha habido una idea de que hay una norma sexual aceptable y no aceptable, y los que no cumplen la aceptable son los que están fuera, son los que están en los márgenes, ¿no? Los que están más allá del imperio o el reino. Entonces, si te acercabas mucho a los italianos se te podía acusar de sodomía. También en la conquista de América se utilizaba la sodomía y el canibalismo para decir que había que conquistar y que evangelizar a todos los nativos americanos. Entonces, siempre esta narrativa de eso, una sexualidad aceptable o inaceptable, y también obviamente con las disidencias de género. ¿Cómo empieza a crearse una identidad más o menos colectiva entre todos estos sodomitas, las viragos, pues al final todo el travestismo también, ¿no? Todas estas identidades, al final siempre, el caso del travestismo era perseguido sobre todo por una sospecha de sodomía, es decir, hay casos de personas que son atacadas por transicionar, pero no son tanto por transicionar, sino porque una vez transicionan están juntando genitales que no toca con genitales que no toca. Es decir, por ejemplo, un caso muy claro es el de Margarida Borràs, es una mujer trans, que podríamos decir, del siglo XV en Valencia, que es condenada y es ahorcada no por travestirse, no por adoptar una identidad femenina. De hecho, cuando le condenan con su nombre, o sea, no con el nombre con el que nació, sino con el nombre que se daba, sino que le condenan porque había cometido sodomía, es decir, porque se había acostado con hombres, no por vía vaginal, básicamente, y no para tener hijos. Entonces, cuando se van creando todas estas acusaciones, empiezan a surgir pequeños espacios, muchas veces fragmentados y apartados, como casas de encuentro, pues
para el encuentro sexual, pero también para el encuentro social, ¿no? Y entonces, por ejemplo, encontramos en la Sevilla del siglo XVI había unas redes sodomíticas, y además esto se encuentra muy fácilmente porque una vez se condena la sodomía, sobre todo ya cuando se va normalizando un poco más la vía legal, lo que hacían es, cuando llegaba una acusación, interrogar al acusado para que fuese acusando a otra gente. Entonces así poco a poco pues ibas tirando del hilo y en vez de detener a uno detenías pues a unos 30, 40, ¿no? Y esto es lo mismo que pasaría durante el franquismo, es decir, simplemente es el utilizar a la primera persona detenida para ir descubriendo todo el entramado. ¿Qué pasa? Que estos entramados existían. Nosotros los conocemos cuando salen a la luz porque los han perseguido, pero precisamente en muchos casos conocemos, y muchos casos también asociados a personas que ya estaban apartadas de la sociedad, bien por ser esclavos, bien por ser libertos, por ser mulatos. Esa gente que estaba un poco en los márgenes de la sociedad es la gente que precisamente aparece en los registros, pero que muchas veces organizaba esas redes. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de Machuco el Negro en Sevilla, que era un esclavo liberto que organizaba encuentros sexuales entre hombres en Sevilla, ¿no? En aquel momento pues la ciudad más importante del imperio. También encontramos, pues, por ejemplo, casos como el de la estampa en México, que es una mujer que había nacido hombre, se travestía, tenía una identidad femenina, y la estampa estuvo 40 años pues, caminando por Ciudad de México, conocida en el barrio. Tenía unas casas donde había encuentros ya no solo sexuales, sino también sociales, es decir, se juntaban, hacían obras de teatro, hacían pues, fiestas, y 40 años después de vivir de esta forma, le detienen y le procesan por la Inquisición y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente estas casas de encuentro, si bien no como una forma de colectivo ni como una red unificada, actuaban como refugio pues, para mucha gente disidente dentro del imperio, estamos hablando aquí de la Edad Moderna, ¿no? Serían estas redes apartadas las que precisamente pues poco a poco darían lugar a lo que hoy llamamos ya el colectivo, ¿no? Al final, en el siglo XIX, es cuando ya a finales del siglo XIX empiezan a surgir estas etiquetas que igual no suenan más, como puede ser homosexual, transexual, bisexual, que son etiquetas que surgen desde lo médico para entender que esto no se hace, sino que se nace. De hecho, los primeros que proponían las etiquetas como homosexual, bisexual, todas estas, era precisamente para entender que no hay un crimen, porque no se puede criminalizar algo que es inherente, que es con lo que naces, ¿no? Entonces, para entenderlo como una enfermedad, pero con un fin positivo, un fin de que no se persiguiese tanto. Obviamente, esto de entenderlo como una enfermedad no solucionó nada, porque lo que hizo fue que pues, se persiguiese y se medicalizase y se encerrase a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, se les encerrase en psiquiátricos, se practicase con ellos. Obviamente, si nos vamos ya al siglo XX, tenemos durante el franquismo que se hacían lobotomías, que se hacían ciertas terapias de shock, pero sí que había una intención positiva de entenderlo como una parte más del espectro natural de las cosas. Entonces, a día de hoy, esta concepción de se nace, se hace, pues está un poco en debate, ¿no? Hay un poco de todo. Se entiende que hay un elemento genético y hay un componente con el que se nace, pero que también tu cultura y tu forma de crecer influye mucho en cómo te entiendes luego a ti mismo. Entonces, un poco para concluir, cuando hablamos del pasado y cuando hablamos de otras identidades en el pasado y de la diversidad sexual y de género en el pasado, tenemos que tener esto en mente. Tenemos que tener en mente que la forma de entendernos con estas etiquetas como tan marcadas de esto es lo que soy yo y así se nace y tal, es un producto moderno, sí, pero eso no quiere decir que la diversidad sea un producto moderno, y que precisamente cuando entendemos el camino que hemos recorrido hasta aquí, el cómo se ha empezado a medicalizar y todo esto, podemos precisamente rehuir a lo mejor de esas etiquetas tan concretas y tan estrictas, y entender pues eso, que Adriano y Antino no eran homosexuales o bisexuales, eran hombres que se acostaban con hombres, y que lo que les hacía diferentes o lo que les hacía disidentes, en este caso no era nada especial,
pero que otras personas en la antigua Roma, que hoy entenderíamos incluso como heterosexuales, eran también disidentes, y otras personas que escapaban de las normas de la sexualidad y el género más imperantes, eran las que realmente eran disidentes ayer, hoy, y al parecer, mientras vivíamos en una sociedad desigual y patriarcal, pues siempre, ¿no? Entonces, precisamente cuando entendemos las raíces de estas disidencias, de qué hace a alguien disidente o no, y las diferentes formas en las que se han marcado a lo largo de la historia, es cuando podemos atacar la raíz y precisamente pues, buscar una sociedad más plural y que integre más pues, toda la diversidad de la sexualidad, del género y el cuerpo, ¿no? Entender que, al fin y al cabo, pues estamos hablando de que la raíz de todo esto está en muchos casos en lo patriarcal, está en muchos casos en la misoginia y está en muchos casos también en esas desigualdades sociales y también ligadas a otras desigualdades como puede ser, pues eso ya he dicho, el racismo, la xenofobia o en general cualquier tipo de marcar al otro que muchas veces ha utilizado estas, lo que se llaman degeneraciones, para atacarle y para marcarle aún más como alguien abyecto, alguien a quien apartar y alguien a quien perseguir incluso, ¿no? Entonces, que ninguna de estas luchas, como las entendemos hoy, están separadas, sino que precisamente a lo largo de toda la historia han estado unidas, la lucha por la igualdad de derechos de la mujer, la lucha por la igualdad de derechos antirracista. Todas estas luchas tienen unos hilos comunes porque, al fin y al cabo, el sistema que las ha marcado como diferentes y como reprobables es el mismo. Y eso sería todo. Muchas gracias.